minutos, continuamos con más de Hola El Salvador y tenemos una invitada súper especial que yo ya me moría porque estuviera aquí, porque yo quería conocer ya a Jorgito, quería que Jorgito escuchara mi voz. Ya sabe quién estoy hablando porque ella estaba todos los lunes aquí sin falta y nos hablaba acerca de nutrición. Ella es Sofía Escobar. Mira cómo es. Que me pasarlas, de verdad que qué gusto y qué bien que estén de nuevo por aquí. Soy súper contenta de estarlos acompañando. Ay, Sofi, nosotros estamos más contentos que usted ya esté de regreso con nosotros y que podamos hablar también acerca de estos temas de interés para toda la población. Me llama la atención el tema que vamos a tocar, alimentos que pueden provocar alergia. Porque ahora se escucha mucho que los bebés nacen con intolerancia a la lactosa, nacen con intolerancia al gluten, van desarrollando poco a poco intolerancias cuando se da la lactación, que es en el momento que se empieza a introducir alimentos en el bebé. Entonces el doctor les empieza a decir, no, miren, cierto alergia, mamá que le dé de comer, empieza a llevar un orden de lo que le va a distribuir a su bebé. No se puede empezar, por ejemplo, un consejo que siempre es premium, no se puede empezar con las frutas antes de los vegetales, porque a los bebés les encanta lo dulce, entonces ya cuando nosotros vamos a darle vegetales, no, el bebé dice, no, ya no quiero comer eso. Lo dulce, ya no. Entonces, a veces ni siquiera son intolerancias o alergias, sino que simplemente el bebé hay un rechazo, que es normal, es totalmente normal. Por eso cuando estamos bebitos vamos a prueba y error, y cuando vamos avanzando en edad vamos probando nuevos alimentos. El bebé lo que estómago. Eso podríamos decir, Sofi, que son como los síntomas cuando una persona es alérgica a algún tipo de alimento. Exacto, no siempre son los mismos síntomas, a veces son estomacales, a veces son de piel, a veces pueden ser respiratorios, a los colorantes. Muchos niños salen alérgicos a ciertos colorantes cuando les dan ciertos snacks. O en la noche están tosiendo o no pueden dormir bien o estos niños hasta roncan. Entonces esto es totalmente por una alergia alimenticia. Sofi, cuando hablamos de alergia alimenticia, podríamos como dividir, por ejemplo, las frutas que más dan alergia. Número uno, los lácteos. Los lácteos pueden dar muchas alergias porque en el estómago cuesta un poco más como procesar un lácteo. Entonces, los quesos maduros, cuando me refiero a quesos maduros, queso duro, pues leche de si obviamente en su adultez no va a poder comer este tipo de cosas. Entonces, los alimentos que más nos pueden provocar alergias, número uno, la leche, número dos, los lácteos, número tres, las semillas. Hay gente que son muy alérgicos a las semillas, se han fijado que el niño no tolera a la para estos alimenticias. Dentro de las frutas, los cítricos. Los cítricos, pero eso va a depender si el niño, por ejemplo, ha desarrollado una gastritis. Porque si el niño tiene una gastritis, ni siquiera es intolerancia, no siquiera es alergia, sino que es intolerancia, porque como cae demasiado ácido en el estómago, entonces eso se puede comiera, por ejemplo, una manzana, o si se comiera un durazno, es diferente. Entonces, de las frutas podemos nombrar los cítricos. Cuando me refiero a cítricos, obviamente el limón, la naranja, la mandarina, la piña. Si, por ejemplo, una persona padece de migrañas,
Cuando la gente padece migrañas, también hay otras frutas que son intolerantes, como por ejemplo la sandía. Muchas veces es bueno llevar como un diario de comidas, más de la persona que los está cuidando, porque muchas veces desconocemos qué alimento o cuáles alimentos son los que están provocando esas alergias alimenticias, ¿verdad? ¿Y qué pasa? No solamente a nivel de piel, no solamente al sistema respiratorio, sino que muchas veces los niños están inmunodeprimidos. ¿Qué significa esto? Que si alguien anda con gripe, rapidito el niño se contagia de gripe. Si comió algo fuera que no debería, una bacteria. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico está muy débil. Y esto se debe a que ha estado consumiendo esos alimentos que le provocan alergias o intolerancias. A veces nosotros tendemos a confundir esas dos palabras. ¿Es lo mismo alergia que intolerancia? No, la alergia casi piel. Manifestar. Entonces, cuando tenemos una alergia alimenticia es porque comemos algo y de repente vamos a tener quizás un rash, a veces sale como un sarpullido también en los brazos, en las piernitas de los niños o de las personas adultas. En cambio, la intolerancia a veces puede ser incluso superable, porque, bueno, leche, ejemplo. Entonces, las intolerancias van medidas. En cambio, cuando alguien es alérgico a algo, o por ejemplo a los camarones o al marisco, la gente le dice, no puedes consumirlo porque se te cierra la garganta, porque te puedes morir de una intoxicación, ¿verdad? Entonces, sí es diferente el término alergia que intolerancia. Actualmente es muy frecuente porque desde que los niños están en la pancita, a veces la mamá no desarrolla esas enzimas. Entonces, por una mala alimentación, o la mamá tiene desnutrición, o el niño al nacer tiene bajo peso. Entonces, esas enzimas digestivas no se van desarrollando y hay mucha más frecuencia de intolerancias o alergias cuando nacen. Otra cosa es que la gente no da lactancia materna. Como esta lactancia materna desarrolla, ¿verdad?, el movimiento en el estómago que hace desarrollar otras enzimas. Entonces, cuando la mamá no da lactancia materna, el niño frecuentemente puede tener una alergia o intolerancia alimenticia. No necesariamente siempre con la lactancia, pero sí por lo menos darle el calostro, que acuérdense que tiene ese sistema inmune mejor, tipo de lechita, ¿verdad? Su primera leche materna. Entonces, es bien común. Ahorita vemos muchos niños con intolerancias o alergias, intolerancia al gluten, intolerancia a la lactosa, alérgicos a ciertos colorantes. Es totalmente normal ver eso. Sofía, ¿y qué pasa cuando uno de niño puede comer de todo? No tiene, digamos, ninguna alergia al colorante, se descubre que tampoco ni el maní, ni como los alimentos que hemos de mencionar. Pero cuando ya llega a su etapa de adulto, descubre que sí es. ¿Hay algún factor ahí? Definitivamente. A partir de los 40 años, nosotros vamos perdiendo enzimas digestivas. Entonces, de repente, quizás toda su vida pudo tomar leche. Volvemos al ejemplo de la leche. Toda su vida pudo tomar leche. Pero tipo 38, 40 años, ay no, la leche me pone súper embotado, dice la gente, o me causa diarrea, porque también vamos perdiendo las enzimas. Y más si tenemos un mal estado nutricional y una mala alimentación. Si tenemos esas dos mezclas, probablemente no vamos a desarrollar esas enzimas que no puede comer. Los adultos, las personas puede comer pollo licuado o pescadito, sopitas. ¿Por qué? Porque ya no tienen esas enzimas. Entonces las han perdido porque como todo pues va desapareciendo y se van minimizando las cantidades de enzimas digestivas. Incluso los gastroenterólogos muchas veces ponen enzimas tomables para que la persona pueda digerir cierto tipo de alimentos. Sofía, y podemos hablar como algunos sustitutos de estos alimentos. Por ejemplo, salí que yo soy leche también o algún tipo de marisco. ¿Pueden sustituir? Sí, vaya, si por ejemplo estamos hablando de un intolerante a la lactosa, ahorita hay muchas leches en el mercado. Está la leche de almendras, la leche de avena, la leche de coco,
y siguen saliendo más leche. Yo veo que cada vez se van expandiendo más leche, ¿verdad? También son carnes magras. Podríamos tener esa opción. Quiero hablar un poquito de gluten, porque de repente la gente dice, no puedo comer pan blanco, pero sí puedo comer avena. Y les voy a explicar por qué. La avena tiene otro tipo de proteína que se llama avenina. Entonces, no necesariamente el que es intolerante al gluten va a ser intolerante a la avena. A veces dejamos de comer ese tipo de alimentos que son muy beneficiosos, son carbohidratos buenos y quizás sí los podemos tolerar. Cuando llega un paciente a la clínica que le ha dado el alergólogo una lista de 15,000 productos que no puede comer y solo le ha dicho unos 5 que puede comer, yo siempre voy optando a que vayan a prueba y error. ¿Por qué? Porque no siempre nuestro cuerpo va a actuar bien o mal con diferentes alimentos. Entonces, si por ejemplo fue intolerante al gluten y le dijeron ahí, vaya, usted es intolerante al gluten por el examen que le hicieron, pero quizás la avena sí la puede consumir y es un buen carbohidrato y va a tener más opciones, porque hay gente que no solamente tiene una intolerancia, hay mucha gente que tiene 3, 4 problemas de intolerancia: intolerancia al gluten, intolerancia a la lactosa, intolerancia a las semillas, no puede comer carnes rojas. Entonces los menús son sumamente complicados, o sea, se nos van agotando, ¿verdad?, las reservas de B12, ¿verdad?, las reservas de hierro en su cuerpo. Entonces esta gente tiende a tener estado nutricional, pesan en... ¿Por qué? Porque no tienen opciones de comida. Entonces, para ese tipo de personas que de verdad yo me he sorprendido de la cantidad de alergias e intolerancias alimenticias que hay, siempre es bueno asesorarlos, que vaya donde un nutricionista y que les dé un menú para que ellos no vayan a caer en un mal estado nutricional. Sofía, ¿a qué se refiere cuando las etiquetas dicen gluten free? Vaya, lo del gluten es que no tiene esa proteína que normalmente tiene la harina blanca, ¿verdad? La harina de trigo, harina de arroz, harina de... la que pueden comer es la de maíz, esa sí está bien para el que no tiene gluten, y incluso la avena la ponen ahí, centeno, trigo, esas son las que no pueden comer. Entonces, cuando un producto no tiene gluten, entonces puede ser que sea de harina de maíz o de harina de arroz. Harina de yuca, harina de papa, también no entra en las que están como gluten free. Sofía, cuando llegan sus pacientes a la clínica, ¿verdad?, ¿cómo se puede llegar a diagnosticar que tienen como alergia a alimentos? Porque normalmente nos preguntan, ¿verdad? ¿Puede comer mariscos? Alergia no sé qué, alergia no sé cuánto. Pero, ¿cómo se diagnostica también una alergia? Mire, mucho va a depender de qué síntomas ha tenido ese paciente, porque, por ejemplo, con el gluten salen unas pelotitas aquí, en la parte de los brazos. Yo he descubierto varios pacientes que de repente andan con manga corta y les veo como un sarpullido. Y entonces ya yo les digo, no, tienen que pasar consulta porque probablemente sean alérgicos al gluten, ¿verdad? Y si ha comido, por ejemplo, una pizza, usted siente de que se pone más ese sarpullido, se Notar. que lo ¿verdad? Para las intolerancias a la leche, eso sí me sale súper común, que se sienten como súper embotados, se sienten como con muchos gases, les da diarrea exactamente después de haber consumido un cereal con leche, o una avena con leche, o un arroz en leche, y los manda al baño rápidamente. Podemos decir la lactosa. Me dice, es lactosada. O yo le digo, mire, probemos con esto. Ya sabemos que hay una cierta intolerancia, pero puede ser que sea solamente a la leche y no al yogur y no a los quesos. Entonces, por ahí podemos basarnos. Entonces, no es como que es alergia, sino que es intolerancia. Es una intolerancia, ajá. Por ahí podemos basarnos para darle otro tipo de alimentos que puedan tener esa cantidad de proteína que necesitamos y esa cantidad que nos... hay que estar pendiente todo de los niños y los adultos mayores en cuanto a los síntomas que presenten. Si usted ya vio que su hijito empezó con sarpullido, se siente como embotado después de comer, o de repente el niño lo mandan al baño porque para
intolerancia, ¿verdad? De la mano con un profesional que nos ayude a tener una dieta equilibrada para que no vayamos a manejar mal un estado nutricional inadecuado para cada cierta etapa de la vida, ¿verdad? Son tan necesarias. La alimentación es parte de usted. Y si usted no tiene una buena alimentación, probablemente va a desarrollar otras enfermedades que a la larga otro Para ir son alérgicas a los mariscos y sobre todo he escuchado también a las conchas. sí, hay alergias que vienen desde pequeños, ¿verdad? Como les digo, no es tan frecuente. Que mariscos. Entonces, realmente esto viene desde pequeño, cuando le sacan algunos exámenes o pruebas de las alergias, donde le dicen, no, usted no puede comer mariscos. Ahí, para esta gente sí no hay remedio, Anita. O sea, si los consume, ellos saben de que pueden poner incluso hasta en peligro su vida. El tipo de que le puede también, no puede estarlo consumiendo porque puede ser peligroso. Hay gente que se toma antihistamínicos antes de comerse algo como un pescado, como unos camarones, y es totalmente peligroso para nosotros. O sea, puede causar un problema, un problema de una sepsis a nivel de todo el cuerpo. Entonces no hay que tomárselo tan a la ligera, ¿verdad? Sino que si el médico le diagnosticó eso, por favor evite esos alimentos. Es que me imagino que debe ser tan difícil. Imagínese la persona que les encantan los mariscos, los camarones y que al final sean alérgicos y que no los pongan su comida comer. Súper frecuente. A mí me da un poquito de cosa en niños, porque de repente los niños les dicen cuando son intolerantes al gluten. O sea, imagínense la comida que se consume en una piñata, qué pizza, qué hamburguesa. Entonces de repente el niño deja de sentir eso. O si por ejemplo son intolerantes a los colorantes, los dulces, los famosos dulces no los pueden consumir porque son colorantes amarillos, colorantes rojos, y es bien difícil que solo sea a un tipo de colorante. Casi siempre son a 3, 4, 5 tipos de colorantes artificiales que les hace daño. Entonces los niños dejan de tener esa etapa, ¿verdad? Que todos hemos gozado cuando estamos pequeños, pero hay alternativas. Siempre hay una alternativa. Con la alimentación, no todo, sino que preguntarle al doctor o al pediatra o a la nutricionista qué se puede hacer para que el niño tenga un estilo de vida normal. Yo creo que ahora con tanto producto nuevo en el mercado, podemos sustituir algunas cosas cuando somos intolerantes. Sí, y qué bueno que existen variables y que existen una gran cantidad de alimentos, ¿verdad? Para que podamos sustituir lo que comer por ser alérgico. De verdad, estar aquí. Gracias por más hasta que vemos que la persona ya está inflamada, ya está hinchada, porque de repente nos puede decir, ay no, pero es que me duele el estómago, pero es como, tómate esto, ya se te va a pasar, quizás lo que comiste te cayó mal, y ahí lo dejamos hasta que hay que correr al hospital porque se hizo grave, ¿verdad? Así que mil gracias, Sofi. Gracias por acompañando, y de verdad, yo sé que quizás de excesos, gente que ha subido de peso, gente que le han diagnosticado colesterol, triglicéridos, hipertensión, diabetes. Entonces, yo creo que es momento de cuidarse. Para mí, todos los días son lunes. Siempre les he dicho, para mí no importa qué día usted se decida a cambiar su alimentación, pero ahora puede ser un buen día, Anita. No hay mejor día que el que uno tenga sus motivos y sus objetivos bien claros y que empiece a tener una buena alimentación. Y bueno, si usted quiere también a la 50. ¿Cómo come Sofi? También así en redes sociales.